Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro Dios es grande, amén, poderoso. Qué lindo la alabanza esta mañana, amén. Hermoso momento. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13. ¿Me pueden bajar las luces un poquito? Aquí adelante, gracias. Éxodo capítulo 13, cuando lo tengan digan amén. Principios de la ofrenda divina o dádiva divina. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto? En este caso dando tantos sacrificios al Señor de lo primero y de lo mejor. Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando se endureció el faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que obres de manera especial, Señor, esta mañana. Tú conoces cada corazón, Señor. Ábrenos, Señor. Quita, Padre, toda artimaña, todo plan del enemigo para levantarse en contra de nosotros, Señor. Y ayúdanos a entender lo que tu Espíritu nos quiere decir, Señor. Habla, Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos llegando, ¿verdad?, a esa parte del año a donde se dice que se hace una tercera de la evangelización. Se hace en esta temporada del Día de Resurrección, ¿verdad? Viernes Santo y, Semana Santa. Y estábamos viendo, ¿verdad? Me mandaron un email, un correo electrónico, porque es interesante que la congregación en general ha estado aumentando en tamaño, pero interesantemente, el dar no está subiendo, que es raro, porque típicamente sí sube. Venimos a saber que esta semana investigamos que al nivel nacional, las ofrendas han bajado casi un 20%. Es decir, ¿cuántos saben que las cosas se están poniendo duras? ¿Verdad? Tenemos más facturas, ¿verdad? Que tenemos salario. Y a veces, ¿verdad? Nosotros respondemos humanamente. ¿Y cuál es nuestra reacción humana? Temor. Vamos a protegernos, vamos a aguantar, vamos a asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos. Que es interesantemente opuesto a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor exige que nosotros, como cristianos, actuemos en fe. El justo por la fe, no por el plan, no por su sabiduría, no por sus talentos. El justo por la fe vivirá. El acto de dar a nivel divino, dar una ofrenda que es aceptable a Dios, no es asunto de cantidad, no es asunto de lo que, ¿verdad?, lo que tenemos, sino es asunto de obediencia, conociendo que si le obedecemos recibiremos bendición. Hay muchos que dicen no digan eso, porque hay tantos que están, ¿verdad?, predicando la prosperidad. Yo no fue el que dije dé y os dará, que Dios le dará. Yo no dije eso, Jesús lo dijo. Bueno, como he dicho antes, si Jesús es realmente el Señor de nuestras vidas, un tema que sigo enfatizando, debe estar ante y por encima de todas las cosas en nuestras vidas. Dios no se permitirá estar en una posición alternativa. A menudo, cuando todo lo demás falla, recurrimos a Dios en oración. Así no es como funciona la oración.
Dios rescató al rey Asa de Judá cuando su ejército era superado de 3-1. 1,000,000 de hombres y 300 carros de Etiopía atacaron a los escasos 300,000 hombres de Judá. En ese caso, el rey Asa fue a Dios y dijo: Señor, solamente podemos recurrir a ti. ¿Cómo vamos a presentarnos ante esta multitud? Y reconociendo, y él dice interesantemente: Señor, ¿verdad? Tú peleas tú, Señor, por tu pueblo, porque te están atacando a ti, no es a nosotros, es a ti que te están atacando. Y Dios intervino y los entregó en las manos de Judá. Esa multitud fue entregada, lo pusieron a correr, todo porque el rey descansó en Dios para librarlos. Usa esa palabra: voy a descansar en ti. Vamos a descansar en ti. Interesante palabra de usar antes de, ¿verdad?, entrar en una guerra física. Pero luego, más tarde, cuando la existencia de Judá se amenazaba por un embargo de Israel, el rey Asa de Judá hace un trato con el rey de Siria para volverse contra Israel, sus hermanos judíos, a favor de Judá. Termina obteniendo el alivio que buscaba, pero lo hizo manipulando las circunstancias y volviéndose en contra de sus hermanos en Israel. Usó sus propias habilidades de negociación en lugar de primero ir a Dios. Por esto, Dios condena a Judá con guerras interminables. El profeta Hanani le dice al rey Asa en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. A favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto. Por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es muy interesante, ¿verdad? Dios interpretó la manipulación personal de la situación por parte de Asa como una deslealtad hacia él. Cuando tienes a Dios, amados, no necesitamos un plan de respaldo. Dios espera que sus hijos acudan a Él primero en busca de provisión y protección. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo te sentirías si tu hijo acudiera a un vecino en lugar de ti cuando tiene una necesidad? Vienes a saber tú que tu hijo fue al vecino y le pidió algo antes de venir a ti. ¿Cuántos se sentirían insultados? Es un insulto, es como que ¿por qué no viniste a mí? Yo soy tu padre. ¿Cómo se sentirá Dios cuando acudimos a nuestro propio talento, a nuestras conexiones, a nuestras habilidades, a nuestra cuenta de banco? ¿Verdad? Insultamos a Dios cuando no confiamos lo suficiente en Él para proveernos y nos abstenemos de dar en desobediencia a su palabra con el fin de cubrir nuestra posición. Dios espera que dependamos en Él primero. Lo que nos lleva al primer punto esta mañana, y es que Dios debe ser el primero en nuestras ofrendas. Cuando damos, tenemos que poner a Dios primero. Empiezo diciendo que el hecho de que les des a Dios no significa que lo que les das es aceptable a Dios. O sea, que porque damos una ofrenda no quiere decir que Dios la acepta. Es una cosa muy extraña. Nosotros pensamos así, como que Dios debe de estar, ¿verdad?, agradecido de que le dimos algo. Necesitamos darle a Dios lo que Dios exige, no lo que nos parece a nosotros que debemos dar. Lo primero que Él exige es que lo pongamos en primer lugar en nuestras finanzas. Éxodo 23, 19. Si quieren apuntar esos versículos, son importantes. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios.
Nótese el doble énfasis de Dios aquí en la palabra primero. Las primicias de los primeros, ¿verdad? El primero de los primeros. Se está asegurando de que no nos perdamos ese primer deber. Luego nos dice traer el primero de los primicios a la casa de Jehová, tu Dios. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10, la primera parte dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí o el almacén no es una universidad, un hospital, una escuela cristiana, un ministerio de televisión o su ministerio favorito personal. Es la iglesia local donde nos alimentamos. El almacén era una sección del templo. Esta era una sociedad agrícola que traía su primera décima para la parte de la cosecha o rebaños para ser utilizados para alimentar a los sacerdotes y hacer sacrificios. Debería ser obvio para cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana que Dios no come. Dios tampoco necesita almacenar nada, pero nosotros sí. Los diezmos y las ofrendas aseguran que las necesidades de la casa de Dios sean satisfechas, y cuando somos obedientes a Dios en esta área, Dios nos asegura de que nuestras necesidades, si cuidamos de su casa, nuestra casa será cuidada por Él, y nuestras necesidades Dios suplirá. Malaquías continúa diciendo: probadme ahora en esto, Jehová de los ejércitos. Interesante que se presenta así: probadme ahora en esto, Jehová poderoso, Jehová de los ejércitos. Normalmente Dios no opera así. Se supone, de acuerdo a la palabra de Dios, que no debemos tentar a Dios, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Al diablo. Sin embargo, aquí nos reta, nos desafía a ponerlo en prueba. ¿Y qué debemos esperar cuando aceptamos a Dios en su desafío? Malaquías nos explica: probadme ahora en esto, Jehová de los ejércitos, y ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hasta que sobreabunde? Amén. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? El principio espiritual aquí es que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios bendecirá nuestras finanzas. Es interesante, he dicho esto, pero tengo que repetirlo, porque nosotros a veces enseñamos que el diezmo le pertenece a Dios, que no es de nosotros. O sea, el primer 10% le pertenece a Él. Pero en Malaquías dice que me han robado. Y cuando dice que cómo te hemos robado, Él dice en los diezmos y las ofrendas. ¿Verdad? Nos confundimos un poquito porque sabemos que el diezmo le pertenece a Dios, pero las ofrendas las damos gratuitamente, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos dar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hasta cuando demos ofrendas tenemos que acudir a Dios, tenemos que venir a Dios y decirle: Dios, ¿cuánto es que tú quieres que yo te dé? Hasta en la ofrenda. Es interesante porque en nuestro vivir diario tenemos que acudir a Dios, decirle: Dios, ¿tú quieres que yo vaya aquí o tú quieres que yo vaya? Es tu voluntad, Señor. El libro de Santiago nos indica eso. Cuando oremos si es su voluntad, vamos a ir aquí o allá. Dice que los pasos de los justos, ¿verdad?, son dirigidos por el Señor. Vemos el principio en Proverbios capítulo 3, comenzando en el versículo 9. Honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de todas las fuentes de ingreso. Entonces tus granos estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Él nos va
nos va a bendecir grandemente. Es importante tener en cuenta que esto no es la ley. Esto está en Proverbios, cientos de años después de la ley de Moisés, cuando fue dada. Este proporciona un principio que fluye a lo largo de las Escrituras. Jesús redobla la promoción de este principio en el Nuevo Testamento cuando dice en Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 38, como le había dicho anteriormente. ¿Qué dice Jesús? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Cuando somos generosos a Dios, cuando no, ¿verdad?, le robamos. Cuando dice buena medida, ¿sabe qué hacían anteriormente? Es que te dicen que te van a dar una libra de habichuelas, vamos a decir, pero arreglan la maquinita, ¿verdad?, para que no realmente sea una libra. Dice una libra, pero no es. Quizás le podemos hacer eso al hombre, aunque verdad sería pecado. Pero aún más pecaminoso es cuando tratamos de hacerle eso a Dios. Dios sabe. ¿Cuántos aquí le han dado al Señor en una ocasión accidentalmente? No dieron su diezmo. O no dieron la cantidad apropiada. Eso me ha pasado a mí. Yo me asusto cuando pasa eso. Cuando me doy cuenta, digo, Señor, perdóname. Porque no intenté tratar de aguantar el dinero. Yo sé, Señor, que eso te pertenece a ti. Y yo he experimentado necesidad. Como muchos de ustedes saben, cuando era jovencito, hubo un tiempo en donde yo vivía de mi carro. Mi casa era mi carro. Cuando me botaron de mi casa, mi papá recurría a vivir en mi carro. Qué interesante que de ese humilde principio el Señor me ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque aún ahí yo sabía que Dios estaba conmigo. Y aunque no tenía con qué pagar un apartamento, sabía que Dios me iba a proveer. Y lo hizo. Y me sacó de ahí y me dio un trabajo en una fábrica. Fui para ayudante. Fui a la fábrica porque tuve que salirme de la escuela. Fui a la fábrica porque uno de los muchachos en la banda que yo estaba, puso un anuncio, estaba en mi cama, de que esta fábrica está buscando empleados. Y la fábrica estaba en el sur del Bronx, en una parte bien mala. Y yo dije, yo estaba desesperado, necesitaba un trabajo. Me vestí con maones y con una camisa de trabajador. Me hice verme como si era un trabajador voy a una fábrica. Y cuando entré a la puerta de la fábrica, el sitio estaba lleno de gente. Estaba lleno. Y gente que yo lo veía y decía, estos son trabajadores. Yo estoy haciendo aguaje. Estoy sentado ahí y digo, bueno, Señor, tú sabes. Y de momento sale un hombre y abre la puerta y dice, Mario González. ¿Quién es Mario? Y dije, ¿yo? Entra. Y entró y vio mi resumen. Y dice, la Universidad NYU, estaba estudiando para medicina. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, tuve un problema con mi papá y tuve que salirme de la escuela. Me dice, aquí dice que tocas guitarra clásica. Yo dije, bueno, sí. Él me dice, no te puedo poner una máquina porque te vas a cortar un dedo. Me dice, ¿qué tú crees si te pongo en el departamento de compra? Y yo dije, bueno, tú eres el gerente. Ponme a donde tú quieras. Y ahí me puso. Dentro de como 3 años,
Yo era un vicepresidente de esa compañía. ¿Por qué? Porque Dios provee. Porque Dios no deja al justo desamparado y su simiente que mendigue pan. No se trata de dar lo que tenemos, sino de dar lo primero y lo mejor de lo que tenemos. Cuando Israel fue a conquistar a la tierra prometida, Dios dijo: dame toda la plata y el oro de Jericó, la primera ciudad. Él no dijo: conquista 10 ciudades y luego dame las riquezas de una. Él dijo: dame la primera y las demás serán bendecidas. Desobedecieron y la segunda ciudad, ahí no fue bendecida. Tenían que hacerlo bien antes de poder conquistar el resto. Este principio es consistente en la palabra de Dios. Es por eso que lo que Dios aceptó, es por eso que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el de Caín, quien no trajo ni el primero ni lo mejor. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 3, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda. En inglés yo le digo, le trajo un fruit basket. Una canasta de fruta. Le trajo una canasta de fruta como si fuera, ¿verdad?, un regalo que como que Dios había, ¿verdad?, conseguido un apartamento y vamos a traerle una canastita de frutas. Abel adoptó un enfoque diferente. Dice en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Caín dio su ofrenda en sus términos. Dios no lo iba a aceptar. No lo aceptó de Caín, ni tampoco lo va a aceptar de nosotros. ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando a Dios lo que Él pide? ¿O le estamos dando a Dios lo que sentimos darle o lo que nos sobra? De lo que nos sobra. Nuestro segundo punto de esta mañana es que la disciplina piadosa con respecto al dinero, a nuestras finanzas, importa. La ofrenda piadosa debe de ser disciplinada por los principios establecidos por Dios en su palabra sobre cómo y por qué debemos dar. Dios espera que tú y yo no enfoquemos nuestros ojos en Él, el verdadero proveedor de todas las cosas buenas que recibimos, y no en nosotros mismos. Santiago nos dice que Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que recibimos es de Dios. Las cosas buenas que recibimos no provienen de nuestras habilidades o talentos. No vienen porque tengamos, como les dije anteriormente, conexiones. Al igual que la salvación, vienen por gracia a través de la fe. Y debido a quien viene y debido de que viene de Dios, podemos obtener lo que solo Dios puede dar, una cosecha celestial. Hebreos 12, versículo 11 dice esto: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí van al gimnasio? Bueno, hay unos cuantos, gloria a Dios. ¿Verdad? Qué difícil cuando comienzas, ¿sí o no? O diga, voy, tengo que ir al gimnasio porque pagué el contrato, me cogieron. ¿Verdad? Y cuando comienzas ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no recibimos, ¿verdad? No recibimos, no es que vamos a pararnos en una máquina de correr, ¿verdad?, por media hora
y luego vamos a bajarnos de la máquina, vamos a correr a una escala para ver si perdimos peso. Así no es que trabaja. Requiere disciplina, requiere repetirlo. ¿Por qué? Es interesante porque la palabra de Dios da muchos de los ejemplos. Las metáforas que usa son agriculturales. Gloria a Dios. ¿Por qué? La agricultura toma tiempo. Uno no pone una semilla en el piso y se para ahí esperando que algo pase, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia, ¿verdad? Una cosecha celestial. La regla es que Dios espera que le demos lo que le pertenece, pero el principio subyacente se basa en una enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza se encuentra donde, escriban esto, Mateo 6, 21. ¿Y qué nos dice ese versículo? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. A donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, la pregunta crítica que todos debemos hacernos es, ¿dónde está mi tesoro? Porque ahí es a donde encontraremos nuestro corazón. El principio espiritual es este: una fe que no ha llegado a su billetera, no ha llegado a su corazón. Voy a repetir: una fe que no ha llegado a su billetera, no ha llegado a su corazón. De hecho, la Biblia relaciona todo tipo de maldad con el amor al dinero. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, dice, porque raíz de todos los males, o de muchos de los males, aquí dice todos, pero en el lenguaje original es una mayoría de los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Porque mientras más tiene, más difíciles las cosas se ponen. ¿Ha notado que mientras más gana, más gasta? Interesantemente, el problema de suicidio no ocurre mucho en países pobres. Son en países donde la gente tiene mucho, ¿verdad? Que de momento piensan que la vida no importa. Las riquezas, amados, es como el papel que ponemos para las moscas, que es dulce. Y la mosca vuela y huele y dice, huele como miel. Y se acerca y se pega. Y cuando se pega, me imagino que comienza a comer. Y se satisface. ¡Wow! Eso está tremendo. Pero luego dice, tengo que irme ahora. Y nota que sus alas están pegadas al papel. Así son las riquezas, amados hermanos. Pensamos que nosotros la tenemos a ella, pero a veces el dinero nos tiene a nosotros. Cuando dice, Señor, pastor, ore por mí, necesito un trabajo. Oramos, busca un trabajo y el trabajo lo saca de la iglesia. Mira que el diablo es malo. Nuestra actitud hacia el dinero afecta en gran medida nuestra actitud hacia Dios. Lo que es más importante, la actitud de Dios hacia nosotros. Y sin embargo, a muchos les resulta incómodo cuando se les desafía en sus dádivas, en sus donaciones, en lo que le damos a Dios. Sabemos que se supone que debemos dar, pero no queremos que se mencione públicamente. La actitud general es que cuanto menos escuchemos sobre él, mejor el tema. Supongo que el pensamiento es, si no lo vemos, no lo pensamos. Tal vez nos salgamos con la nuestra, ¿verdad? Si disimulamos y no nos metemos en el tema. En el 2006, los ministros de defensa del OTAN o NATO acordaron comprometer un mínimo de 2% del Producto Interior Bruto
de sus respectivos países al gasto en defensa para que la alianza militar de la OTAN siga siendo fuerte. ¿Cuántos saben que el acuerdo NATO o OTAN, verdad? Que dice, si alguien ataca a uno, los ataca a todos. Uno de los requisitos es que si te unes a NATO, tú vas a dar 2% de tu producto nacional a la defensa en tu país. O sea, no han hecho que vas a gastar el dinero en defensa, porque si tú gastas tu 2% y todos gastan 2%, todas las naciones, ¿verdad?, tienen el armamento necesario para poder lanzar una guerra. En el año 2023, solo 7 de los 35 países dieron el 2%. Gastaron el 2%. Los restantes 27 países quieren que alguien más pague por su defensa. Esos países se niegan a invertir en sí mismos, esperando que otros lo arriesguen todo por ellos en caso de que sean atacados. Es exactamente lo que muchos de nosotros estamos haciendo en términos de nuestras ofrendas en la iglesia. Recuerda, las ofrendas se traen al alfolí o al almacén. El almacén no es para Dios, el almacén es para nosotros. Cuando nosotros le damos a Dios, estamos invirtiendo en nuestra propia familia. Es lo que dice Jehová. Muchos de nosotros no damos lo que Él exige en términos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y sin embargo esperamos su protección y provisión, a pesar de todo. La Biblia enfatiza el dinero por encima de casi cualquier otro tema. De las 36 parábolas, dicen, no predique tanto del dinero. Si no te gusta mucho la prédica del dinero, no te gustaría lo que Jesús enseñaba. De las 36 parábolas presentadas por Jesús, 16 tenían que ver con nuestra actitud hacia el dinero. Versículos sobre la fe, 350. Versículos sobre el bautismo, 40. Versículos sobre la oración. ¿Cuánto creen que la oración es importante? Sí, 275 versículos hablan acerca de la oración. ¿Y qué del amor? ¿Cuántos piensan que el amor es importante? ¿Verdad? Si hablo en lenguas celestiales, humanas, y no tengo amor, ¿verdad? De nada vale. Amor, 650. Dinero, 2350 versículos. Ni cerca, o sea, todos esos otros temas ni se acercan. El dinero le importa a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le importamos a Dios. Él espera que seamos fieles en las pequeñas cosas, especialmente cuando se trata de nuestras finanzas. La parábola del mayordomo injusto lo deja claro cuando Jesús nos enseña que en Lucas 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tienes que decidirte a quién vas a servir, o a Dios o a las riquezas. Jesús está diciendo que si no has sido fiel, si no hemos sido fiel con nuestras finanzas, ¿cómo podemos esperar que Dios confíe el liderazgo o autoridad en su casa a nosotros? En ese sentido tenemos que entender que, punto número 3, nuestros diezmos y ofrendas le pertenecen a Dios. Levíticos 27:30. Dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. La gente dice: bueno, el diezmo está bajo la ley y yo no estoy bajo la ley. Como cristiano estoy bajo la gracia. ¿Cuántos han oído eso?
Ya el diezmo no vale. Abraham lo comenzó, Génesis 14. Jacob lo continuó, Génesis 28. Moisés, ¿verdad?, lo dio en la ley, en Levíticos 27, lo ordenó. Malaquías lo confirmó, Malaquías capítulo 3. Y luego, años más tarde, Jesús lo elogió. Mateos 23, 23. Jesús hablando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces dice esto era necesario hacer, o sea, dar el diezmo, sin dejar hacer lo otro, ¿verdad? Es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dijo que debéis pagar vuestros diezmos, pero no a la costa de no demostrar justicia, misericordia y fe. La obediencia en el diezmo nunca es una excusa para vivir una vida impía, ¿verdad? No podemos comprar a Dios. Di el diezmo, puedo hacer lo que me da la gana, como los mafiosos. Muchas de las iglesias católicas tienen mármol por donde quiera, y viene de la familia Giovicio, ¿verdad?, esta y otra familia, y dan un tremendo dinero a la iglesia católica para que hagan lo que tengan que hacer, pensando que quizás Dios le va a perdonar los 15 que mataron la semana pasada. Así no es como trabaja. Abraham lo comenzó, Jacob lo continuó, Moisés lo ordenó, Malaquías lo confirmó y Jesús lo elogió. ¿Quién soy yo para cancelarlo? Mucha gente cree que el diezmo está bajo la ley, por lo tanto el principio no es aplicable ahora. Había muchas cosas bajo la ley. ¿Deben de ser ignoradas ahora? Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento está ahora cancelado porque estamos bajo la gracia. No matarás. ¿Qué te parece ese? ¿Está bien ahora que estamos bajo la gracia? Sé que a veces queremos matar a alguien, pero no creo que podamos hacerlo, porque Dios me perdonará. Jesús enseñó que la justicia de la gracia excede la justicia de la ley. Dice: has oído decir que no matarás. Jesús dijo eso. ¿De dónde lo hemos oído? De la ley. Pero yo os digo, si siquiera te enojas con tus hermanos, si te enojas, es como que lo mataste. Es más estricto que la ley. La ley decía que no podía matarte. Gracia dice que ni siquiera puedo estar enojado contigo. Jesús dijo: has oído decir que no cometerás adulterio. ¿A dónde se oyó? En la ley. Pero yo te digo, Jesús hablando, que ni siquiera mires a una mujer para codiciarla. Y si lo hace, ya se ha cometido adulterio en tu corazón. Esto es un requerimiento más alto que lo que la ley exige de nosotros. La gracia siempre excede los requisitos de la ley. Porque lo que se obtiene es mucho más de lo que obtuvimos a través de la ley. Del mismo modo, las ofrendas que damos a Dios deben de exceder los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque la bendición que Él nos quiere dar, ¿verdad?, debe ser mucho más abundante. ¿Cuándo se la van al Señor? Amén. Debemos dar hasta que nos curemos. Dios no espera que demos hasta que nos duela. Dice: voy a dar hasta que me duele. La iglesia de Macedonia dio más allá de lo que lógicamente podía dar. Segunda de Corintios capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar
en este servicio para los santos, y no como le esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dieron más de lo que podían dar, lógicamente. Pablo continúa diciéndole a la iglesia en Corintio, y a usted en mí, en el versículo 7, por extensión. Dice, por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, mire que tú también sales en esta gracia de dar. Eso es lo que nos exige. Si vamos a tener todo esto, pero no vamos a honrar a Dios en lo que damos, ¿verdad? De nada nos vale. Él continúa explicando aún más cómo y por qué ellos y nosotros debemos dar a Dios. Y lo vemos en el capítulo 9 de 2 de Corintios, en versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios bendice o ama al dador alegre. No hay. Tenía un muchacho, se me va el tiempo, un muchacho que no estaba diezmando, era un músico y no estaba diezmando, años atrás. Y me lo dijeron, pastor, el tal y tal no está diezmando. Y fui a donde él, y yo típicamente no busco eso, pero tengo gente, ¿verdad?, que están en cargo de eso. Y me lo dijeron, y yo dije, vale, tengo que hablar a este músico, y le hablé. Ay, perdóname, bla, 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 ¿verdad? Voy a dar mis diezmos. El próximo domingo se hizo la colecta, la canasta estaba adelante, el músico vino de atrás y vino andando lentamente hacia la canasta llorando. Llorando. Como que le estamos sacando un diente, sin anestesia. A lo último se fue de la iglesia porque no pudo, porque su tesoro estaba en otro sitio. Perdió su matrimonio. No piense. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Y Él ve de los cielos. Uno no sabe cómo es que Dios nos va a bendecir. Nos bendice con salud. ¿Cuánto dinero pagaría usted por librarse del cáncer? Amén. Pero servimos a un Dios que es un sanador. Ahora los encomiendo Hebreos 20:32. Bueno, dar piadosamente nunca está de más. Las ofrendas piadosas siempre traerán esperanza y sanidad, tanto a los bendecidos por la ofrenda como aún más a los que la hacen. Pablo los expresó bellamente de esta manera. El escritor Lucas en Hechos dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que bien que en estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras de Jesús que dijo que es más dicha en dar que en recibir. Finalmente, damos porque somos perdonados. Eso es lo más importante. Moisés nos dijo en nuestro pasaje clave, y cuando se endureció el faraón para no dejarlos ir, Jesús hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. En ese pasaje se establece que solo hay dos cosas que se pueden hacer con el primogénito, ya sea de animales o humanos, que Dios establece indiscutiblemente a través de las Escrituras, le pertenecen a Él. Dios nos dice, Éxodo 13:2, consagre todo primogénito y todo lo que abre
la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Números 3:13, porque mío es todo primogénito. Éxodos 13:12, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, si es macho será de Jehová. Las dos cosas que se pueden hacer con el animal primogénito es canjearlo, comprarlo de nuevo, redimirlo.